Continuamos con este espacio, foro de opinión, compartiendo este escenario con Yanir Febrillet y José Ramón Rodríguez, nuestros compañeros, que ahora vamos a tocar el tema, señores, de la clase política de la República Dominicana, gente que ofrece y cuando llega no entrega. Personas que van a un partido político, van a su comunidad desde un partido político, llegan a las posiciones y luego que llegan a las posiciones se le olvida de quienes le hicieron llegar ahí. O sea, la gente que votó por usted ya se le olvidó. Esperan 4 años y vuelven 6 meses, un año antes, otra vez, con muchísimas mentiras, para que usted otra vez confíe en ellos. Mucha gente, nosotros decimos en inglés que son gullible, eso es el término, se dejan engañar y vuelven de nuevo. Le dan sus funditas, le dan unos pesitos y la gente vuelve. Son objetivos electorales a la hora de sacar un voto. Eso me acuerda a mí un senador que hay en San Juan, que ese solamente va cada 4 años. Uno de San Juan, que ganó por el PLD y se fue para Fuerza del Pueblo. Igualito. De manera que hay un descrédito de la clase política, de los gobiernos, de los partidos, que usan la gente para llegar, y luego una vez enquistados en el poder, no responden. Hay que ver qué tienen ustedes que decir a esto. A eso hay que sumarle, David, no solo que no responden, sino un militante que hace el trabajo político y convence a gente que le acompañen en un proyecto particular, porque una vez llegado al poder, las cosas pueden ser diferentes. Tú encuentras que el partido ya en el gobierno designa en posiciones clave a empresarios o ciudadanos que vienen de la sociedad civil y terminan ellos recibiendo mayores beneficios que el militante, que el dirigente que se bajó por su partido. Y eso se ve mucho hoy. Entonces la gente está viendo eso. Entonces, si tú no me puedes cumplir a mí, porque el partido no cumplió contigo, ¿por qué yo tengo que creer en ti cuando tú me vuelvas a llamar para que me monte en la patana contigo? Y yo creo que la clase política en la República Dominicana de todos los partidos está justamente corriendo el riesgo de perder cada día incidencia en la gente a partir de la falta de respuesta que tiene. Sobre todo, este gobierno tiene en su administración muchos empresarios que nunca levantaron una bandera y muchos miembros de la sociedad civil que, si bien es cierto criticaron mucho a las administraciones anteriores, no tienen en su haber un trabajo político que les respalde las posiciones en las que están. Y muchos militantes, dirigentes intermedios, dirigentes altos de los partidos se quedan sin poder responderle a la militancia que los siguió y ni ellos mismos, porque como ya es sabido en la República Dominicana, las elecciones es una guerra y al final el triunfo, el Estado se divide como un botín de guerra. Bueno, y hay a muchos dirigentes que del botín no le han dado nada todavía. Eso siempre, le iba a decir, eso siempre lastima mucho al partido que está gobernando, al partido de gobierno, porque estas situaciones uno las ve en los medios de comunicación a diario con el partido de gobierno, que es el PRM en este momento. Vemos que la situación cada día se complica porque, como dices, sí hay muchas personas que son de la sociedad civil y hay muchas personas que son empresarios y que ocupan cargos muy importantes que uno a veces se pregunta, ¿qué? ¿Y quién es esa persona? Hay muchos nombres desconocidos en el tren gubernamental en estos momentos, en este gobierno. Y eso hace que las personas que están en los partidos políticos pierdan un poquito de poder, ese poder político que se tiene en los barrios, en los sectores, en los llamados comités que se forman. Esas personas que están ahí en ese partido buscando el voto, pensando en que se les va a dar un empleo, en que se les va a colaborar cuando se llegue al gobierno y que al final no pueden. ¿Por qué? Porque el empresario que llega a un puesto, pues se lleva a sí mismo, a los empleados que tenía en su empresa,
Esos son los mismos que va y pone la institución en la que se le coloca. Entonces, los que hacen campaña, aquellas personas que son los que buscan el voto, que le permiten a usted ganar la presidencia, presidente, aquellas personas que permiten que esa persona que es empresario pueda tener ese puesto, porque sin llegar al gobierno no podrá. O sea, si no somos gobierno, no podemos ser ministros, no podemos ser cónsul. Entonces, esas personas no pueden estar en ese puesto, los que lo hicieron llegar se quedan fuera y al final, ¿sabe quién termina perjudicado? A veces yo lo veo bien eso, porque lo veo bien y voy a explicar por qué. Porque se quedan fuera y luego cuando quieren volver a buscar el voto para ese mismo partido, entonces se da la situación de que los partidos de oposición se han fortalecido de su propia gente, porque no hay una cosa que cree más ira dentro de un partido político o de militantes políticos que su partido llegue al gobierno y no toque ni una menta. Mire, eso es algo que llena de ira. Vaya a los pueblos de este país y siéntese en los parques para que usted vea cómo es que está la gente ahí. La gente tiene ira, la gente que votó por este gobierno y que no ha podido recibir lo que ellos entienden que le corresponde. Por eso es que vemos cómo los partidos cada día su número de militantes van disminuyendo en lo que debería ir ascendiendo, pero va disminuyendo. Y otra cosa que ha perjudicado mucho a los partidos políticos, la corrupción administrativa, que cuando los políticos están dirigiendo instituciones, y que entiendo que por eso es que este gobierno se ha rodeado de tanto empresario y tantas personalidades de la sociedad civil, lo que hacen es llevarse lo que hay, acabar con todo lo que hay ahí y el Estado se queda sin nada y al final quien lo sufre es el ciudadano. Pero bueno, esas son cosas que se dan en la política, que se dan en el gobierno y que se dan en el Estado, pero siempre hay que tener un balance, porque sin partido no hay gobierno y entonces sin gobierno, entonces el partido lo hará mal y tampoco podrá repetir. Así que esa es la situación, pero bueno. Mira, cuando el enemigo se está equivocando, no se le interrumpe. Así mismo es. Miren, hay algo que hay que decir con respecto, en el caso del PRM, y que el PRM llegó al poder y llegó sobre la base de un rechazo que la población tenía a los gobernantes de turno, los que estaban antes del PRM. Entonces ese rechazo llevó a que la gente votara por el próximo, por aquel que estaba encabezando la oposición, que era Luis Abinader. Ahora, ¿qué ha ocurrido con el gobierno? Que el gobierno se ha equivocado con las bases de sus propios partidos. Entonces el PRM no se vislumbra como base de sustentación de este mismo gobierno que ellos ayudaron, ¿verdad?, a instalarse. Yo creo que Luis Abinader está a tiempo y el PRM también, el gobierno está a tiempo para incluir a la gente del PRM. Yo soy amigo de Guido Gómez y hablamos mucho a veces, ¿verdad?, personalmente. Y Guido el otro día me decía, David, pero que cuando tú calculas, los dirigentes del PRM a nivel nacional no llegan a 50,000. No llegan a 50,000 y el gobierno tiene más de 600,000 empleos. O sea, no se explica cómo es que si la dirigencia del PRM no llega a 50,000 personas, la dirigencia, estén tantos dirigentes valiosos fuera de gobierno. O sea, es inaceptable. Algo está ocurriendo mal, algo se está haciendo mal, y es verdad. Señores, en este país hay casi 700,000 empleados públicos. Entonces, ¿cómo es posible? Como dice Guido Gómez, que si el PRM quizás llegue y ronde los 50,000 dirigentes a todo lo largo y ancho de la República Dominicana, haya una gran mayoría de esos 50,000 que todavía no estén en un puesto para ellos responder a su gente. Porque aquel que tiene gente está comprometido con esas personas. La gente sabe que está en el barrio y se da cuenta si está comiendo, si no está comiendo, si le resolvieron, si no lo resolvieron, y la gente sabe que no le han resuelto. Entonces, pienso que el PRM pudiera, ¿verdad?, estar en problemas. Sí. Bueno, yo creo que una de las maneras, mi mamá decía que nadie aprende en cabeza ajena, pero sí podemos aprender las experiencias de los demás. 16 años ininterrumpidos del PLD en el gobierno fue por algo.
tú puedes decir que hicieron algunas o muchas cosas malas. Siéntate, averigua cuáles fueron las buenas que hicieron para quedarse 16. Si no haces eso y solo te dedicas a criticar o a impedir repetir la experiencia de ellos, entonces te conviertes en un gobierno de 4 años y nada más. Qué triste, qué triste. Mire, este tema, señores, es larguísimo. Es larguísimo. Y lo que tú acabas de decir, José Ramón, es importante. Pero me decía un amigo PRMista muy optimista. Decía, mira, Luis va a repetir, me decía, y va a durar 8 años. Y yo dije, ajá, ¿tú sabes por qué? Me decía él. Porque Luis va a hacer los 2 primeros años con mucho esfuerzo y muy mal, pero los 2 últimos van a ser muy buenos. Eso lo importante es cómo termina, no cómo comienza. Yo tengo que darle a esa persona, a ese amigo del PRM, dice, bueno, ¿verdad? Luis entró al gobierno con una pandemia, en medio de una crisis, se sabe de cómo ha ido el turismo y cómo ha ido el asunto de la zona franca, sabemos que el gobierno ha entrado cojeando, pero quizás poco a poco Luis puede enderezarse y finalmente incluir a todos los PRMistas cuando el tiempo así lo diga, ¿verdad? O sea, también hay que darle el beneficio de la duda, de manera que ojalá que eso ocurra, porque lo que queremos es que el país marche por buen camino. David, cuando tú ganas por la debilidad del contrario y no por tu propia fortaleza, tú tienes que ser muy ágil en superar tus propias deficiencias. Claro que sí, José Ramón, claro que sí. Pero como te digo, señores, fíjense que cuando el PRM ganó, quienes se beneficiaron de los decretos eran casi todos empresarios. Incluso vimos en las declaraciones juradas de bienes, cuando vimos que fulano de tal tenía 700 millones o el otro 500 millones, nosotros nos quedamos boquiabiertos. Gente muy rica. Porque gente rica va al gobierno, ¿verdad? Pero lo importante es que no sea, ojalá que todo el mundo sea rico, lo importante es que todo el mundo tenga, pero ojalá que estos sean sensibles, porque una cosa es usted ostentar un puesto en el gobierno y otra cosa usted es sentirse servidor público, usted está para servir, que no está para servirse. Entonces, eso va a ver la diferencia, quién sirve y quién no sirve desde la posición. Y los presidentes, usualmente, cuando ponen a una gente no escuchan. Hay personas que están puestas en el mismo palacio, por ejemplo, que la gente le dice, presidente, esa persona no es la persona para estar en ese puesto. Hablo, por ejemplo, de Miriam Germán, de Milagro Germán, perdón, que está dirigiendo las telecomunicaciones. Todo el mundo sabe que ella es una persona que está en la farándula, es una persona que no sabe nada que tenga que ver con el aspecto del Estado, de cómo se maneja un Estado, de las políticas públicas, no sabe. Sin embargo, la mantiene, aún sabiendo que hay un rechazo, no de ella a su persona, porque es una buena persona, una gente buena, sino que ella no tiene esas capacidades para poder ostentar un puesto. Entonces, el inepto no es el que roba, el inepto es aquella persona que ostenta un puesto sabiendo que no puede y se mantiene en él. Entonces yo pienso que Milagro debería renunciar y hace un bien, o irse a Cultura, irse a la embajadora, qué sé yo, ella se merece dominicana, es merecedora de todo, pero estar ahí en ese puesto, incluso al presidente de la República se le ve a él como el vocero de su propio gobierno. Abinader es una persona que comunica bien, se expresa bien, es una gente que tiene calidad frente al público, frente al pueblo, es una gente que ha demostrado sencillez, creo que tiene la oportunidad de hacerlo bien y quiere hacerlo bien, tiene la intención de hacerlo bien, pero él es desafortunadamente su propio vocero. Y qué malo cuando usted es como el conejo, ¿verdad? Bad Bunny, que juega todas las bases. Usted picha, cae, quecha. Si le da un batazo, tiene que ir corriendo a pararla también él mismo. O sea, Luis Abinader va forzado porque es una persona, él y su esposa, la vicepresidenta también, tienen actitudes concretas, buenas actitudes para gobernar, y la gente lo está viendo con buenos ojos a ellos, pero no tiene un departamento de comunicaciones que lo ayude a ellos a transmitirle de manera natural las cosas que Luis quiere que se sepan. ¿Verdad? No, yo tengo que decirlo ahí, y mira, sí. y me da mucha pena, te lo digo, tener que decirlo así. Yo siento que este es un presidente, una primera dama, una vicepresidenta, que yo creo que merecen la pena.
pero qué malo que no tienen que el DICOM, por ejemplo, la Dirección de Comunicaciones, ni el Departamento de Prensa tampoco, puedan ayudarlos a ellos. Quizás nosotros desde estos medios le ayudamos más con este tipo de comentarios. Así es. Posible, pero están haciendo un mal trabajo. Cuando vemos los contratos que están otorgando, son contratos que se lo dan a personas que no son gente que tienen una trayectoria tampoco, ni influyen. Aquí hay una cantidad inmensa de dinero que está siendo enfocado, por ejemplo, a las redes sociales y al populacho. A gente no, además han surgido muchos nuevos programas en diferentes canales. Yo creo, David, que yo personalmente he visto al presidente muy cómodo hablando, es decir, y siendo vocero. Yo creo que él se siente cómodo. Pero el problema es que una mala estrategia de comunicación, el problema es que no importa que él sea su propio vocero, porque él puede salir a decirlo. Por ejemplo, ya es tendencia cuando la vicepresidenta o el mismo presidente Luis Abinader hace un anuncio por Twitter. Eso se convierte en noticia. Todos hablamos de lo que el presidente dice. Es que el Estado no funciona así. Pero no, está bien, pero lo que yo me quiero referir aquí, David, es que una mala estrategia o un mal manejo de su departamento de comunicación, del DICOM, que ser DIRCOM, ser director de comunicaciones, lo que es nuestra querida amiga Milagros, es un cargo que debe ocuparlo una persona que tenga ese vínculo con lo que es el Estado, que conozca lo que es el Estado. No, y un vínculo con los medios también, que ya no lo tiene. Y que tiene que tener un vínculo con los medios. ¿Por qué? Porque él está para relacionar a todos los grupos de interés que tiene el gobierno. Y el gobierno dominicano tiene muchos grupos de interés. Entonces, si tú no tienes esa capacidad, si tú no manejas esa área, pues no deberías estar en el cargo. Al principio yo fui optimista y dije, ya podrá hacerlo bien, porque uno no nace siendo abogado, uno no nace siendo DIRCOM. Entonces dije, bueno, podría prepararse, porque fue una de las primeras funcionarias. Sí, la segunda, Milagros Ortiz y ella. Bueno, entonces ella pudo utilizar ese tiempo antes de llegar al gobierno y prepararse, y no lo ha hecho. Entonces, lo que venimos viendo es que desde el Departamento de Comunicaciones, de la DICOM, de la República Dominicana, se viene haciendo un mal manejo, y la estrategia de gobierno entonces se cae completa. Porque si la comunicación no funciona, la estrategia no va a hacer el efecto que el gobierno mismo quiere. Él comunica, el speaker de la Casa de Gobierno es un político comunicador. Así es. No es simple comunicador. Y tampoco una gente de farándula. Señores, vamos a hacer una pausa y retornamos con más.